Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares, el primero de ellos es noticia Venezuela. Testimonio de una pieza clave en la fallida operación armada contra el país ofrece más pistas sobre el papel del diputado Guaidó de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Les presentamos las pruebas reveladas este martes por el ministro de Comunicación de Venezuela. Por supuesto, profundizamos en ellas. Segundo tema que es noticia en titulares Cuba. Este martes el canciller del país, Bruno Rodríguez, reveló el video del ataque que sufrió la embajada de la isla en Washington el pasado 1 de mayo. En rueda de prensa denunció el canciller el silencio cómplice de la Casa Blanca. ¿Quién es el agresor? ¿Cuál es su relación con grupos extremistas de la Florida? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a ver. Tercer tema que es noticia, Bolivia, con una frase que hemos escuchado en los últimos días: con hambre no puede haber cuarentena. Lo reiteran cientos de personas en Cochabamba al no recibir la anunciada ayuda del gobierno. Los golpistas culpan de las protestas de ayer, de hoy, de mañana, de todo lo que pasa en el país al expresidente Evo Morales y al MAS, al movimiento al socialismo. Analizamos el escenario y se los contamos de manera profunda. En el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno presenta nuevas pruebas que involucran a los presidentes de Estados Unidos y de Colombia en la cadena de mando del plan de incursión armada sobre territorio venezolano. Esta vez habló el jefe operativo, el mercenario Antonio Sequea. La confesión fue presentada por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. El mercenario confirmó que el plan terrorista que se ejecutaría el pasado 3 de mayo fue orquestado desde Estados Unidos. A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira, que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico. Luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo habían reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Efectivamente, a principios de este año el diputado opositor Juan Guaidó realizó una gira en la que se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, el 19 de enero y con el mandatario estadounidense Donald Trump el 5 de febrero. De ambas se conoció que el principal tema abordado fue la ruta a seguir sobre Venezuela. Sequea reitera que la operación estuvo coordinada por Juan Guaidó, el estadounidense Jordan Goodrue y el exmilitar golpista Cliver Alcalá Cordones hasta su extradición a Estados Unidos. Luego tomó el mando el excomisario policial y prófugo de la justicia venezolana, Iván Simonovic, quien estuvo preso 15 años por los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En tanto, Goodrue se habría encargado de hacerles saber que se trataba de una operación segura, avalada por su país. Él nos mantenía informado de todos los procedimientos en el sentido de seguridad que fuese a hacer el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el último información que nos notificó fue el movimiento de naval hacia el Caribe, hacia Aruba, Curazao, que iba a ser el gobierno de Estados Unidos, y la semana siguiente que él no haya notificado, efectivamente se ejecutó tal cual él lo describió. Y eso nos creaba la sensación de seguridad, de que estábamos ciertamente protegidos, y él siempre dándonos a entender que confiáramos en él, en su gobierno y en su jefe, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre esta base, el ministro Rodríguez señaló que las declaraciones de Sequea concuerdan con el adjunto del contrato, donde se establece la cadena de mando del plan golpista. En efecto, Guaidó había comisionado con el conocimiento de Donald Trump, Mike Pence,
e Iván Duque como jefe de la acción que se estaba realizando. Por eso, aquí en el adjunto N del contrato se señala la cadena de mando. Juan Guaidó, comandante en jefe, supervisor general del proyecto Sergio Vergara, el 2 veces renunciado. ¿Alguien le estará calculando las prestaciones a este señor Vergara, que lo han votado 2 veces? Estratega jefe Juan José Rendón, comandante en el sitio Jordan Goodrow. Tal como lo confesaron los 2 mercenarios estadounidenses detenidos en días pasados, Sequea también afirmó que fueron recibidos en Colombia por Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, reconocido narcotraficante colombiano. El criminal es presuntamente solicitado por las autoridades colombianas y estadounidenses, pero opera en una hacienda vecina a un asentamiento de la DEA en territorio colombiano. Ahora Trump debe responder en lo interno sobre su participación en el plan golpista y magnicida. En una carta, los senadores demócratas Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall exigen a la Casa Blanca explicar qué tanto sabía sobre los planes de Goodrow y si se tomaron medidas para neutralizar las acciones del mercenario, confirmando la veracidad de los hechos. Lo propio exigió el congresista republicano Eliot Engel, en lo que significaría una grave violación de las leyes estadounidenses y del derecho internacional. Se van conociendo más hechos para entender todo cómo estaba planeándose. Vamos al análisis de esto con Patricio Zamorano. Él es analista internacional, es codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. Nos acompaña precisamente desde la capital estadounidense. Patricio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, como siempre, Tatiana, un verdadero placer colaborar con este análisis, ¿no? De un caso muy escandaloso, ¿no? Sí, sin duda, en el que, reitero, como lo hemos dicho durante todos estos días, se van conociendo más piezas de este ajedrez que implica nada más y nada menos que acabar con un Estado-nación. No solamente es acabar con la vida de un presidente, es acabar con todo un Estado, con la Constitución, con las instituciones, con todo. Y todo esto además debemos entenderlo con lo que significa esta empresa mercenaria Silvercorp y su relación con el gobierno de Estados Unidos. Hasta hoy el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, insiste en que nada sabía del asunto. ¿Cuál es tu visión con respecto a esa relación? A ver, no hay ninguna duda que aquí hay un escándalo enorme porque hay un tema que no se ha conversado mucho. El viernes anterior al ataque, que fue un domingo, la Associated Press, AP, publicó un completo reporte sobre el fracaso de esta operación antes de que se iniciara. En ese reporte que fue publicado ese día viernes, se dan todos los detalles de dónde estaban operando en Colombia, de que existía la empresa Silvercorp, de que existía Jordan Goodrow y toda la información del detalle de que había fracasado por la falta de apoyo hacia este movimiento paramilitar que pretendía invadir por la costa de Venezuela. Entonces, la verdad es que es imposible imaginar que la DEA o que los servicios de inteligencia de Colombia o que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no supieran sobre lo que se venía planeando y lo que se iba a hacer ese día domingo. Es cierto que Goodrow lanza un ataque suicida mal planeado, muy improvisado, muy amateur, pero eso no implica que toda la gente involucrada con los servicios de inteligencia supiera de lo que iba a pasar. Y efectivamente da la idea de que lo dejaron ir, dejaron que se hiciera este ataque improvisado, básicamente para tantear un poco las aguas, qué iba a pasar con este grupo mercenario, y en una de esas, si había mediano éxito, ahí sí que iba a vanagloriarse la oposición de Venezuela dura a que los Estados Unidos o los servicios de inteligencia. Lo que más sorprende es que toda esta gente, toda esta tremenda operación de más de 60 personas, confirmadísimo, el tema de la penetración de armas, de equipo especializado, el entrenamiento que se hizo por lo menos por 2 o 3 meses, es increíble que no haya ningún arresto en suelo colombiano y por supuesto en suelo de los Estados Unidos también. Así que es un escándalo mayúsculo que no se puede ocultar, Tatiana.
Y de hecho, en los últimos días, cuando veíamos primero que había un silencio por parte de medios de comunicación en Colombia y ahora en Estados Unidos, ya es imposible ocultarlo. Pero también esto parte por algunas declaraciones que hacen congresistas, especialmente los demócratas, que también tiene mucho que ver con la política y la tensión en el país. Quiero preguntarte sobre ello. ¿Hasta dónde podrá eso que están exigiéndole, esas respuestas que exigen estos congresistas demócratas a la Casa Blanca? Así es dentro de un contexto bastante polarizado. Hay que recordar que hay polarización interna tanto desde el punto de vista del impeachment frustrado que se hizo contra Donald Trump, pasando luego por toda esta estrategia de la pandemia del coronavirus que ha separado las aguas incluso más entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. No hay acuerdos sobre los paquetes de ayuda, etcétera, y en ese contexto se enmarca este ataque frustrado a suelo venezolano. Entonces, los demócratas efectivamente huelen un escándalo, saben perfectamente que Guaidó está involucrado, aunque él lo niegue, está su firma en todos los documentos que se han filtrado, que el propio mercenario de Silvercorp se ha preocupado de revelar toda la documentación donde Guaidó ha firmado junto con Sergio Vergara y JJ Rendón. También hay una prueba concreta de la llamada telefónica de Juan Guaidó cuando está firmando en ese mismo instante a través de videoconferencia esta documentación. Como tú señalabas, en la página 39 del Acuerdo General de Contrato de este mercenario aparece claramente la línea de mando donde Juan Guaidó aparece como comandante en jefe de esta operación. Entonces, los demócratas obviamente saben que hay gato encerrado, saben que es un escándalo, saben que se está usando dinero, que se está un poco derivando de fondos legales del Estado venezolano a través de Citgo y que están siendo redirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de manera ilegal a este presidente autoproclamado. JJ Rendón acaba de renunciar junto con Vergara tras confesar que sí, él fue el que pagó los $50.000 con los que operó este mercenario de Silvercorp. Así que los demócratas sin duda que están muy preocupados y sin duda que van a tomar ventaja de esta debilidad que ha pasado en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Guaidó en un fracaso paramilitar enorme, ¿no? Patricio, vamos a hacer una pausa muy breve con nosotros, ya seguimos con más. Volvemos con el primer tema de análisis aquí en Es Noticia, después de las nuevas revelaciones que se hacen con respecto a ese contrato que pretendía acabar, destruir un Estado. Revisamos la relación que existe entre ese contrato, el gobierno de Estados Unidos y todo lo que pasa por esta empresa mercenario Service Corp. Vamos a seguir con el análisis y Patricio Zamorano. Patricio, estábamos hablando con respecto a los demócratas y el vacío de información que hay. ¿Es probable que existan de alguna manera distintos grupos, que la Casa Blanca esté tan polarizada que el presidente Trump no supiera lo que estaba sucediendo? La verdad es que ese es un misterio con respecto a lo que se ha informado en esta última semana. Lo que sí está claro de una manera concreta es que Guaidó sí cuenta con un apoyo importante del Partido Demócrata también. Hay que recordar que Guaidó fue invitado al Congreso de los Estados Unidos en el discurso de la Unión y fue incluso aplaudido por Nancy Pelosi, que es la presidenta, por así decirlo, de la Cámara Baja, es la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Diputados. Entonces, la pregunta sobre si Donald Trump estaba informado o no es uno de los aspectos donde no tenemos pruebas concretas. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el ex guardaespaldas de Donald Trump, que hasta hace poco era su jefe de seguridad en la Casa Blanca, una persona que lleva junto a Donald Trump por más de 10 años, él era amigo de Jordan Woodrow, el presidente CEO de esta empresa mercenaria. Y a través de él es que él conoce a Juan Guaidó y se inicia esta relación para intentar un ataque paramilitar en suelo venezolano. Entonces ahí hay un vínculo que es irrefutable
el ex guardaespaldas de Donald Trump ha hablado con la prensa, ha dicho que sí lo conocía a Woodrow, pero que no había participado operativamente dentro de lo que se estaba planeando, ¿no? Así que esa es una pregunta pendiente, Tatiana. Yo te diría que el tema concreto acá es que tenemos estos tres personajes, Juan Guaidó, Sergio Vergara y JJ Rendón, que contrataron a una empresa mercenaria con firmas documentadas, con dinero transferido, $50.000, y que hasta este momento no han sido arrestados. Hay legislaciones internas de los Estados Unidos que impiden que los servicios de inteligencia asesinen o ataquen, en teoría, en el papel, que ataquen o que asesinen a líderes de otros países. Pero, sin embargo, sabemos que dentro de la historia intervencionista de los Estados Unidos y clandestina se ha intentado muchas veces, pero es mucho más grave cuando civiles, gente totalmente civil, que ni siquiera es ciudadana de los Estados Unidos, cualquier persona que estuviera vinculada a un ataque contra un país extranjero, imagínate qué pasaría desde el punto de vista legal. Pero por alguna razón aquí existe una total impunidad en el caso de Guaidó, Vergara y Rendón, que se siguen paseando por los Estados Unidos, pese a que están confesos, especialmente el caso de Rendón, que confesó haberle pagado a este mercenario, y es incomprensible que siga libre por las calles de los Estados Unidos. Y un contrato además firmado con todos estos adendos, 42 páginas, Patricio, dentro de territorio estadounidense para agredir a otra nación. Eso tampoco tiene ninguna legalidad. O a los ojos del gobierno de Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Bueno, ese es el tema. Hay una situación bien interesante acá, porque hay que recordar que poco tiempo antes de que se hiciera este ataque paramilitar, hubo esta operación pseudo legal de los Estados Unidos de acusar a una serie de autoridades del gobierno de Venezuela de narcotráfico, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Entonces, los mercenarios que fueron arrestados, especialmente los estadounidenses, hay que recordar, hay 2 ex militares del gobierno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entre estos mercenarios, ellos citaban a esa recompensa que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por Maduro y por otros funcionarios como una justificación. Entonces, es una situación bien delicada y bien conflictiva pensar en una operación muy coordinada, ¿no? Que se declara acusaciones falsas contra autoridades de otro gobierno y así se justifica este tipo de invasiones ilegales usando esta artimaña legal para un poco justificarlo, ¿no? Entonces, ahí hay otro antecedente importante y hay que recordar también que uno de los principales de las principales personas que estaba planeando y que estaba a cargo del entrenamiento allá en Colombia, un ex policía venezolano fue arrestado por la propia DEA y por las autoridades colombianas por tráfico de drogas. Entonces, la verdad es que es incomprensible un escándalo tan obvio, el hecho de que toda esta gente pudiera operar en Colombia con completa libertad y con el apoyo de los servicios de inteligencia colombianos, ¿no? Sí, Patricio, y ahora con respecto a la detención de los 2 ex militares norteamericanos, están en manos de la justicia venezolana, ya se le han señalado los cargos, evidentemente muy graves. ¿Qué piensas que sucederá? Partiendo de un hecho, una amenaza, como es costumbre, de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde dice, pero vamos a ir por nuestros norteamericanos. ¿Cómo actúa de alguna manera para recordar de alguna manera cómo actúa el gobierno de Estados Unidos en estos casos? Claro, yo te diría que se va a provocar una situación delicada para el gobierno de Venezuela, porque los Estados Unidos va a usar estos 2 ex militares como moneda de cambio para presionar incluso más al gobierno y al Estado venezolano, y seguramente existe el riesgo de que Estados Unidos aumente la presión con medidas ilegales como las sanciones, continuar acusando de manera falsa a autoridades del gobierno venezolano, congelando activos del Estado de Venezuela aquí en los Estados Unidos, pero no es
conveniente no descartar la posibilidad de que Estados Unidos pueda intentar un salvataje pseudo militar de estos ex soldados del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es conocido por intentar rescates de sus soldados en otros países. Lo ha hecho antes, a veces ejerce canje, a veces hay un canje por agentes que han sido arrestados, extranjeros, especialmente en caso de espionaje dentro del suelo de los Estados Unidos, y se canjean por otro tipo de militares, soldados, espías en terceros países. Esa es otra posibilidad también. Pero no hay ninguna duda que Estados Unidos va a utilizar a estos dos ex militares como una presión extra constante y mucho más a las sanciones ilegales que ya ejerce contra el Estado venezolano, ¿no? Ese es el panorama, Patricio. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Como siempre, un placer. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba este martes, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, reveló el video del ataque que sufrió la embajada de la isla en Washington el pasado 1 de mayo. En rueda de prensa denunció el canciller el silencio cómplice de la Casa Blanca. ¿Quién es el agresor? ¿Cuál es su relación con grupos extremistas de la Florida? Lo revisamos al volver en Es Noticia. Noticia Cuba, el canciller Bruno Rodríguez expuso este martes en rueda de prensa virtual los últimos datos obtenidos en relación al ataque sufrido por la sede diplomática de Cuba en Washington, la capital de Estados Unidos. El ministro de Exteriores destacó la negligencia del gobierno de la Casa Blanca por no haber prevenido ni denunciado el atentado. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió a través de medios telemáticos información detallada sobre el ataque terrorista ocurrido en la madrugada del pasado 30 de abril en las inmediaciones de la sede diplomática del país antillano, ubicada en la capital estadounidense, apenas a 3 cuadras de la Casa Blanca. De acuerdo a las declaraciones de Rodríguez, el ataque fue ejecutado por el ciudadano estadounidense de origen cubano, Alexander Ala-Sobaró, quien habría estado bajo tratamiento médico por desequilibrios mentales, donde destacan episodios delirantes sobre una supuesta persecución que sufría por parte del gobierno cubano. El canciller responsabilizó el discurso violento y anticubano orquestado por el gobierno de Estados Unidos, calificando la acción de Ala-Sobaró como una consecuencia del odio inducido fomentado por el gobierno estadounidense, el cual ha permeado en algunos sectores de la sociedad. De la sede diplomática. Se trata de un acto terrorista, un acto cometido contra nuestra sede diplomática en Washington, pero que no puede verse separado, sino como un resultado directo de la política y del discurso agresivo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, del discurso de odio y de la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses y grupos extremistas anticubanos que han hecho de este tipo de ataques su medio de vida.
En la misma línea, también condenó el silencio de las autoridades estadounidenses. Se refirió específicamente al secretario de Estado Mike Pompeo, a quien acusó de atacar permanentemente a Cuba, reprobando que hasta el momento no se han condenado estos hechos de violencia, los cuales representan una clara violación a la Convención de Viena. Debo decir que el Departamento de Estado demoró casi 5 días para ponerse en comunicación con las autoridades cubanas y emitir alguna comunicación de carácter oficial sobre este grave suceso. El Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos lamentablemente han optado por silenciar este grave ataque terrorista. Hasta este mismo instante no se ha producido ninguna declaración pública de condena a este hecho ni de rechazo a un acto terrorista. Ante una situación de esta gravedad es necesario denunciar el silencio cómplice del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha ejercido contra Cuba una política exterior y un discurso extremadamente agresivos a lo largo de casi 6 décadas. Discurso aunado a acciones como incursiones mercenarias, bloqueo económico y ataques bacteriológicos, entre otras formas de desestabilización. El objetivo es derrocar el gobierno revolucionario que asumió el poder en enero de 1959. Allí precisamente el video que presentaba en esta rueda de prensa virtual el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Vamos con el análisis. Ángel Guerra es periodista cubano, articulista de La Jornada en México, académico de la Facultad de Historia del Arte del Centro Cultural Casalán. Nos acompaña desde el DF. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Tatiana. Un gusto estar contigo de nuevo y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Ángel, en todos tus años de vida periodística, de reportería, de recorrer el mundo, particularmente de estar en Estados Unidos, ¿habías visto algo así? Que haya toda un despliegue de un arma en contra de una embajada con personal diplomático adentro y que tarde tanto en llegar la policía a solo 3 cuadras de la Casa Blanca. No, eso es un hecho a todas luces muy extraño. Y la Cancillería cubana ha tenido mucha paciencia, ha esperado que haya una reacción, porque, pues como tú bien sugieres en tu pregunta, en un lugar que forma parte del perímetro de seguridad de la Casa Blanca y que es una de las zonas que más vigilancia policíaca tiene en el mundo entero posiblemente, ¿cómo es posible que una persona estacione, se baje de un automóvil con un fusil de asalto, que además es muy fácil de distinguir a pesar de que era de madrugada, porque hay alumbrado público y además de eso porque los coches policiales tienen reflectores y si ven algún movimiento sospechoso pueden inmediatamente enfocarlo. Y el hombre hace eso, intenta quemar una bandera cubana, intenta de nuevo, está lloviendo, no lo logra y ahí es que empieza a disparar. Y además, de una forma muy bien pensada, avienta el fusil, lo lanza una vez que hace toda la descarga contra la puerta de hierro de la verja exterior de la embajada, de modo que cuando llegaran los policías no fuera a tener el fusil en la mano, porque sí es riesgoso, sin duda alguna, con la policía de Estados Unidos tener un fusil de asalto en la mano. Y se entrega y además de eso proclama que es partidario de Trump. Y bueno, pues es que con el discurso de odio que se está utilizando en Estados Unidos en numerosos medios de comunicación, por no decir la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en boca de voceros del gobierno de Estados Unidos,
en los tweets que emiten constantemente, incitando al odio contra Cuba, contra sus médicos, inclusive. Ahora, si tú incitas al odio contra los médicos de un país que además están salvando vidas, mientras el presidente de ese país que hace eso se desentiende de que se le mueran sus ciudadanos ahí uno detrás del otro como mosca, porque no tomó las medidas a tiempo, porque no creyó en eso, porque es absolutamente banal, porque está constantemente calculando cuántos votos va a obtener por cada paso que dé, y en esa situación cualquiera se puede pensar que puede llegar y abrir fuego y que no le pase nada. Es que eso ha ocurrido en Estados Unidos ya otras veces. Me refiero a agresiones a diplomáticos. Hubo un diplomático cubano, Félix Rodríguez, asesinado en el centro de Manhattan. Un funcionario diplomático cubano de la misión cubana de Naciones Unidas. Nunca se supo nada. Nunca hubo ninguna investigación. Y así ha pasado siempre. Y ahora es ya el colmo de la grosería. Probablemente así quedará. Hay varios interrogantes. Uno de ellos, Ángel, es, dice el canciller que están las pruebas sobre los problemas mentales, problemas psiquiátricos que tenía este señor cubano-americano. ¿Cómo es posible entonces que una persona con esta característica mental tenga un fusil de asalto? Ah, no, pero tú sabes que tener un fusil de asalto ahí es realmente lo más fácil del mundo, porque eso se puede comprar allí hasta en una feria, ¿no? Y digo la feria porque en la feria es donde menos requisitos hay. Todavía en una armería te piden la licencia de manejo, creo que de conducción, y no me acuerdo qué otra cosa, pero bueno, todo eso es muy fácil. Ahora, lo que pasa es que este hombre no tenía dinero. Este hombre había perdido el trabajo, estaba viviendo en el automóvil y primero tiene una Glock, que es una pistola cara, y luego la cambia, según dice, ese es el testimonio que él da. Nosotros no sabemos si eso sea cierto. Eso es lo que él dice. Yo no vi, ni nadie ha visto la pistola Glock, no se ha visto en ninguna parte, ni quién le suministró el fusil AK-47. Todo eso parte de la declaración que él hace a la policía cuando la policía realiza las primeras actuaciones, que por cierto el gobierno cubano reconoció que tanto la policía de Washington como el servicio secreto habían actuado. Esas actuaciones, me refiero, periciales y en la escena del crimen, sí fueron profesionales. Ahí lo que ha sido una grosería de marca mayor es que el Departamento de Estado, yo creo que eso no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos, Tatiana, que el Departamento de Estado ni siquiera haya expresado que lamentaba el hecho. Es una cosa que es realmente, tú te das cuenta lo aventurero que resulta eso. Eso sirve de instigación para que ataquen la embajada de otro país que no sea Cuba. Precisamente eso que te quería preguntar, el precedente entonces que esto genera. El video está allí, fue una realidad, porque en el primer momento algunos sectores dentro de Estados Unidos dijeron que como todo se niega, sucede en otras partes de América Latina también, particularmente caso Venezuela, que esto no había existido, que esto no había sucedido. Ahora, es un hecho, ahí está el video. El precedente que esto genera, muchos se estarán preguntando, ¿se lo permite a la embajada de Cuba? Entonces, ¿qué sucederá con nosotros? Sí, además fíjate tú que ellos no han apenas comunicado nada a Cuba. Yo, por lo que dijo el canciller Bruno, estoy convencido que la información que ellos mandaron cuando pasaron 5 días no pasa de ser la mera tramitación policial de las primeras horas. Eso es lo que ellos deben haber mandado, pero estoy seguro que no hay ningún diálogo sobre eso, porque es que a Estados Unidos no le interesa hablar. Tú viste, Bruno puso un ejemplo excelente hoy, que es cuando él se reunió con Tillerson, el canciller que antecedió a Pompeo, el que era de la ExxonMobil, y le dice a Tillerson
oiga, muéstrenos alguna prueba de que nosotros tuvimos que ver con esos supuestos problemas de salud con sus diplomáticos. Respuesta de Tillerson: no, a mí no me interesa eso, porque a mí me basta con que haya ocurrido en Cuba para saber que ustedes son los culpables. O sea, una cosa, una actitud absolutamente festinada, irresponsable por parte de un canciller, a menos que ese canciller y el jefe de ese canciller y la política de esa cancillería sea la de deteriorar las relaciones con Cuba, porque en realidad este incidente de los problemas de salud, que fue antecedente de esto, ese incidente, y en el que se han basado para expulsar decenas de diplomáticos cubanos, para desmantelar el consulado cubano en Washington, de manera que Cuba no pueda facilitar los viajes de sus compatriotas, o sea, el consulado cubano a Cuba, es decir, obstaculizar por todos los medios los viajes familiares y la relación entre los cubanos que residen en Estados Unidos y los de la isla. Entonces expulsan a casi todo el personal del consulado, expulsan a todo el personal que se dedicaba a temas comerciales, qué casualidad, a todo el que se dedicaba a temas comerciales, y además de eso prácticamente han reducido el personal de la embajada en Cuba a nada, o sea, una minoría que además se dedican solamente a conspirar. Los que están ahí a lo único que se dedican es a conspirar, incluyendo la jefa, la encargada de la misión. Y esa es la actitud del gobierno de Estados Unidos en esta cuestión. Es realmente una cosa verdaderamente intolerable. El detrimento al máximo, Ángel, de las relaciones diplomáticas están a este nivel, ya prácticamente no existen. Hay algo más de lo que quiero preguntarte para sacar conclusiones. Sí, dice en la información sobre este personaje, el atacante, durante su estancia en Miami, el atacante se asoció a un centro religioso llamado Doral Jesus Worship Center. Allí se relacionó con el pastor Fran López, que tiene estrecha relación con Marco Rubio, con Carlos Vecchio y con otras figuras opositoras a Cuba, como por ejemplo el congresista Díaz Balar. ¿Qué es lo que tenemos entonces que entender de esto? Una persona que también le tercerizaron la acción para que fuera y la cometiera. No, mira, ya con esos datos que dio el canciller Bruno sobre la iglesia del Doral, ¿quiénes son los que concurren allí, que son partidarios de Marco Rubio y de Guaidó? Vecchio ha estado allí en ese lugar. El vicepresidente Pence fue a dirigir un discurso donde dijo las maravillas que tú sabes que habla él de Cuba y de Venezuela y de los movimientos populares en América Latina, de los gobiernos progresistas. Y resulta que el pastor es íntimo de Marco Rubio e íntimo de Vecchio. Y además de eso, el pastor era muy allegado al atacante contra la embajada de Cuba. Y hay una persona que es muy cercana a la iglesia, a esta iglesia del Doral, que dispara varios tuits una vez que se da a conocer el ataque a la embajada de Cuba, diciendo que el tirador es su íntimo amigo y que sabe que es una gran persona y que puede contar con él. Y esta persona a su vez ha llamado al asesinato del presidente Raúl Castro cuando ocupaba ese cargo, al asesinato de Díaz-Canel, a enviar drones a La Habana. Hizo la última declaración que hizo fue el 20 de febrero de este año, que llamó a enviar drones para lanzarlos contra la Plaza de la Revolución y contra otros lugares, para con eso ya solucionar el problema de Cuba. ¿Qué te está diciendo todo eso? Este señor, esté desajustado o no, lo que sí no hay duda es que ha sido manipulado, orientado, inducido en un ambiente además religioso. Él tiene antecedentes porque además es un pastor protestante que estuvo realizando labores de pastorado en Cuba, aunque en ese momento, como aclaró el canciller, nunca hubo ningún problema con las autoridades cubanas. El problema parece empezar a surgir cuando él llega a Estados Unidos y sobre todo cuando se muda a Miami
y empieza a asistir a esta congregación. Y mira con quién más se reunía. Bueno, es una cosa que es elemental, ¿no? El problema si se reunía con sí. esa gente y estaba influido por esa gente, pues prácticamente ya ahí tenemos todo el marco psicológico, cultural, conceptual para que se llevara, ambiental, para que se llevara a cabo una cosa como esa. Y si no lo hacía él, lo hacía otro. Porque ese es el grave problema. Cada vez que se crea un clima como ese, como el que hay ahora en Estados Unidos contra Cuba y contra Venezuela, y incluyo a Venezuela porque en realidad es un paquete, vamos a decir, por parte de ese gobierno. Y es ahí constante y constante. En el caso de Cuba, el tema son los médicos. Entonces es constante hablando de eso. Sin embargo, a pesar de que todos los días hablan de eso, no han hablado una palabra del hecho criminal, del hecho terrible y además de la falta de voluntad política y la absoluta omisión en sus responsabilidades como gobierno anfitrión para custodiar una sede diplomática. Además, una sede diplomática que no es cualquiera, es la Embajada de Cuba. Y ellos saben perfectamente, nadie mejor que el gobierno de Estados Unidos sabe la cantidad de terroristas de origen cubano que viven en Miami, conocen sus expedientes, porque además ellos fueron los que los reclutaron y los metieron a trabajar para la CIA. Los conocen a toditos de lo más bien y los vigilan permanentemente. Inclusive hay uno de ellos que se mencionó hoy por el canciller Bruno, que tiene hasta orden de deportación. Imagínate cuántas violaciones a la ley en Estados Unidos habrá llevado a cabo Ramón Saúl Sánchez, que mencionó hoy el canciller Bruno, que tiene orden de deportación. Solo que, claro, mientras Marco Rubio y Díaz Balar y Ileana Rojo y el otro tengan influencia política que tienen en Florida, ninguna vez van a ser deportados ninguno de estos personajes, por supuesto. Ni les va a pasar nada. Bueno, Posada Carriles, después de haber hecho lo que hizo, de volar un avión en pleno vuelo, que por cierto en ese momento estaba en Venezuela como comisario de la DICIP, cuando concibió eso, y luego cuando planea el asesinato de Fidel en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, donde iban a colocar suficientes explosivos para hacer volar todo el Paraninfo y matar a cientos. Ángel, estábamos recordando esa historia, lo escuchaba atentamente al profesor Ángel Guerra porque es parte de la historia que ahora resulta fundamental tenerla en cuenta ante el nivel de peligrosidad que reviste una situación como la que hemos analizado. Lo hemos perdido lamentablemente, nos vamos así a una pausa en esta emisión de Noticia. Agradecemos a él por acompañarnos siempre, ayudarnos a comprender esas complejidades. Al volver en Noticia Bolivia, con una frase que hemos escuchado en los últimos días: con hambre no puede haber cuarentena. Lo reiteran cientos de personas en Cochabamba al no recibir la anunciada ayuda del gobierno. Los golpistas culpan de las protestas al expresidente Evo Morales. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, el gobierno de facto culpa de todos los problemas causados por el mismo régimen al expresidente Evo Morales. Desde la víspera, cientos de personas piden que los dejen salir a trabajar. Con hambre no hay cuarentena. Una agresión policial además que deja heridos y detenidos. Ciudadanos bolivianos toman las calles protestando por el hambre y están siendo reprimidos por fuerzas del Estado. Denuncian la insuficiencia de las políticas de asistencia social de la dictadura en medio de la crisis del COVID-19. Manifestantes expresan que la escasa ayuda que reciben no es suficiente para cubrir necesidades alimentarias y exigen que los dejen trabajar. Pero ahora nosotros estamos pidiendo renuncia.
El régimen de facto llama a los que protestan de sediciosos y delincuentes pagados por el expresidente Evo Morales, lo cual es desmentido por los afectados y piden la renuncia de Yanine Áñez. Nosotros no somos gente así tan violentas como ellos, pero nosotros decimos al señor Arturo Murillo que si tiene tantas dudas de esta situación, que si nos están pagando, que si estamos armados, que si estamos destrozando, que venga él personalmente aquí a la zona sur de Cochabamba y mire con sus propios ojos si estamos haciendo ese tipo de delincuencia, porque para ese señor todo es terrorismo y sedición. Yo soy comerciante ambulante. ¿De dónde se supone que voy a sacar dinero para alimentar a mi hijita? Dígame, señora Áñez, yo no quiero sus limosnas de 500 bolivianos. Yo quiero salir a trabajar y llevar el dinero a mi casa. Eso es lo único que pido. Ya no tengo, señor, dinero. ¿Con qué voy a alimentarme yo? Los 500 bolivianos para mi hija y para mí me va a alcanzar. No nos alcanza, señor. Esto no es político. No es político. Déjenos de decir todo el tiempo que somos terroristas. No es, tenemos hambre, compañeros. Sí, queremos trabajar. Lo único que pedimos es trabajo, que se levante la cuarentena. Trabajadores de la salud pública denuncian la ineptitud, falsas promesas y represión que ha provocado la crisis sanitaria que azota a la nación. Dicen que les interesa que el pueblo paseño esté en condiciones de afrontar la enfermedad. No se ve eso en los hechos. No se ve, es pura mentira, puro engaño. Y si se ve esto, el coronel a punto de detenernos, la policía a punto de reprimirnos, eso sí se ve, eso sí hay, para callar, para amenazar, amedrentar. Parlamentarios denuncian que la represión de la dictadura también arremete contra medios de comunicación y el ejercicio del periodismo. Este gobierno de facto, este gobierno que dicen ellos que es de transición. Pueblo boliviano, tenemos que hacer conocer que aquí en Bolivia no se está respetando la democracia, la libre expresión y obviamente la ley de imprenta, porque ahora ha salido el Día del Periodista, otro nuevo decreto supremo que conculca estos derechos. Vulnera los derechos constitucionales en sus artículos 21, parágrafo 5, 106 y 107, limitando uno de los derechos más importantes que tiene todo boliviano, derecho a la información y libre expresión, además de vulnerar la ley de imprenta que faculta a los medios de comunicación a realizar su trabajo libremente sin censura. La dictadura no ha podido atender a las necesidades básicas de la población y es impotente al enfrentar los efectos de la pandemia, culpando al expresidente Evo Morales de los problemas que hoy acontece en la nación sudamericana. El régimen de facto que preside Yanine Áñez, además de violar los derechos y garantías constitucionales, ha sumido en el caos a un país que hasta hace pocos meses era una de las economías mejor encaminadas de la región. Sumamos información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. La situación en Cochabamba. Hola Tatiana, buenas noches. Según los reportes que hemos recibido, no se han registrado enfrentamientos, por lo menos hasta el momento. Se ha insistido en la zona de cara a cara, los vecinos han insistido con los bloqueos para exigir eso que se ha venido informando a través de Telesur, es decir, que se les den posibilidades para que salgan a trabajar tras casi 50 días, Tatiana, de estar en cuarentena, es decir, sin realizar ningún trabajo, por lo tanto, sin tener ningún ingreso económico. El gobierno de facto ha establecido 3 ayudas de 52 y 72 dólares cada una, pero estas se van pagando de a poco. Por ejemplo, un tercer bono que ha empezado a pagarse esta semana, todavía tendrá por lo menos un mes más para su pago. Y entre tanto, ¿qué hace? Dice la gente, en ese periodo, si ya se le acabaron los recursos y no tiene ninguna posibilidad de salir a trabajar. Son personas que no tienen un sueldo fijo y que por lo tanto en el día a día van juntando algo de dinero para llevar a casa y comer ese día. Y al día siguiente harán lo propio. De modo que esa es la situación. Hemos conocido también una carta que ha dirigido el ministro de Gobierno
al expresidente Evo Morales y que tiene como destinatario, como mensajero, el candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Luis Arce. El Movimiento al Socialismo, mediante su bancada parlamentaria, ha rechazado que incluso se reciba esa carta porque dicen que es un conjunto pocas veces visto o jamás visto de insultos y acusaciones. No es nada serio y que solamente se tiene la intención de desviar la atención de los bolivianos sobre los problemas reales del país. Hay un problema aparte de la mala administración que hasta la Iglesia Católica ya ha reclamado de la pandemia porque no hay los reactivos para realizar pruebas a la población y definir cuál es la situación real de la pandemia en este país. Hay una serie de denuncias de corrupción e irregularidades. Este es un resumen que ha sacado Tatiana, un medio de comunicación que es afín al gobierno y que estuvo en el proceso de desestabilización del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo. Aquí se resumen un total de 15 casos de corrupción y de exceso, de abuso en el ejercicio del poder. Solo los títulos: finiquitos en Entel, pagos irregulares, compra de diésel en YPFB, adjudicación directa de seguro en YPFB, la empresa estatal del petróleo, alimentos con sobreprecio en la empresa estatal del petróleo, vuelos a Roboré, un vuelo de la hija de la presidenta con fines de descanso, casi 1.000 kilómetros desde La Paz en un avión militar, vuelo de Tarija a La Paz, un vuelo de placer también para traer a un joven que participe en el festejo del cumpleaños de la hija de la presidenta. Vuelo con una ex Miss a bordo, otro vuelo de placer también que se realizó desde el departamento del Beni al departamento de La Paz. ¿Por qué se critican estas situaciones? Porque el resto de la población está prohibida de viajar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una provincia a otra. Hubo también un escándalo con el caso de un exministro y el llamado caso La Manada, unos violadores. La hermana del ministro Murillo precisamente ocupó un cargo de cónsul, un cargo diplomático en Estados Unidos apenas instalado el gobierno. Violación de la cuarentena, uso de vagonetas de campaña, ventas de cargo en minería, ventas de cargo en educación, coimen en comunicación, soborno en cultura y hasta ahí se queda este medio de comunicación. Recuerdo dos más que los anoto también. La renuncia de 2 ex viceministros hace 24 horas del Ministerio de Defensa también por problemas vinculados con la corrupción y entre otros escándalos de narcotráfico, el llamado narcojet. Un jet que salió del departamento del Beni, de una pista del departamento del Beni, fue encontrado en México con más de 4 toneladas de droga. Todas estas situaciones, según los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, se quieren tapar, se quiere hacer una cortina de humo con estas otras acusaciones contra el Movimiento al Socialismo para que la población no hable ni comente sobre este tema. Tatiana. Increíble, Freddy, todo eso que nos estás contando. Y eso que lo dice un medio de comunicación aliado al gobierno. Veíamos varios previo al golpe de Estado, de qué manera atacaban al Movimiento al Socialismo. Gracias, Freddy, por contarnos todo esto. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Elizabeth Morales Gutiérrez. Ella es asambleísta departamental de La Paz, de la bancada precisamente del MAS YPSP. Asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo desde La Paz al mundo entero. Muchas gracias. Después de que nos contaba toda esta radiografía nuestro corresponsal Freddy Morales, la pregunta necesaria es: ¿cuándo habrán elecciones ante una situación que parece realmente insostenible? A esto le sumamos además la situación de la crisis de la pandemia, con testimonios tan fuertes también como el que teníamos, donde dicen en comunidades en Cochabamba, necesitamos trabajar porque no hay una respuesta por parte del Estado. Sí, la Asamblea Nacional ha aprobado ya la ley para ir a las elecciones nacionales. Son las fechas que ha puesto y que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral. Está dentro de esos plazos. Esperemos nosotros, está tentativamente las elecciones que se van a realizar el 3 de agosto. Esa es la fecha que se ha determinado. Sin embargo, hemos visto que hay las voces disidentes, ¿no?, que quieren todavía posponer la fecha de las elecciones nacionales.
Entre ellos el propio gobierno, del gobierno de facto, que dice que producto de esta situación de la pandemia no hay tiempo específico para unas elecciones presidenciales y generales. ¿Cómo lidiar con eso? Sí. Cuando es el gobierno de facto que está haciendo todo precisamente para silenciar a la población. Sí, como todo el mundo conoce, el actual gobierno de la señora Áñez pretende prorrogarse por mayor tiempo posible como presidenta de facto. Nosotros, la población en general, está muy descontenta con la gestión de ellos, ya lo han descrito las personas que me han antecedido. Nosotros creemos que necesitamos un gobierno que pueda dar soluciones estructurales a este problema de la pandemia, soluciones estructurales a la crisis que se viene, producto de la falta de dinamismo económico que estamos viviendo como país, y creemos necesario y urgente de que hayan estas elecciones para poder encarar otra vuelta y desarrollo y la continuidad de lo que estábamos viviendo hasta noviembre del 2019. Sí, asambleísta, con respecto a la carta que envía el ministro de Gobierno al expresidente Evo Morales, ¿culpa al expresidente, culpa al MAS, a su partido, de lo que sucedió antes, de lo que sucedió ahora, de lo que sucederá en adelante? ¿Alguien le cree realmente al gobierno de facto cuando insisten precisamente en que es así, pero alguien les cree? Bueno, ellos manifiestan y prácticamente echan la culpa de la gestión, indican de que no ha habido inversión en el tema de salud y otros temas, y nosotros ahora y por este medio queremos hacer conocer al mundo entero. Tenemos en La Paz, en Bolivia, se han construido hospitales de segundo y de tercer nivel precisamente para atender el tema de salud. Hasta el momento este gobierno no ha implementado y no están funcionando hospitales que están en el departamento de La Paz y que son muy necesarios de poder utilizar ahora en esta pandemia. Ahora son 6 meses que el expresidente Evo Morales ya no está en Bolivia y ellos tienen prácticamente toda la facultad y tienen todo a su favor para poder demostrarle al país que ellos pudieran hacer una mejor gestión. Sin embargo, ya lo han indicado. No ha habido gestión. Hemos tenido 52 días de cuarentena y esta cuarentena debiera de haber servido para que el gobierno pueda poner en funcionamiento, pueda haber fortalecido el sistema de salud, hecho el requerimiento de la compra de pruebas rápidas, de pruebas PCR, de insumos, medicamentos y otros. Pero tenemos 52 días y el avance que ellos han tenido ha sido prácticamente insuficiente. Tenemos 52 días de cuarentena y hay una gran cantidad de población, más del 50% de población que en Bolivia se sustenta con el trabajo diario y ya no pueden sostener más esta cuarentena porque tienen necesidades que atender a sus familias. Claro, porque tienen hambre. Nosotros vemos... Porque tienen hambre, asambleísta, y por eso los hemos visto que salen a las calles. De hecho, con tal claridad decir, eso no es un asunto político, necesitamos resolver la situación de nuestras familias. Sí, no hay una atención por parte del Estado. Asambleísta, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Le quedo muy agradecida. A usted, gracias. A través de este medio también decir al actual gobierno que creemos de que la represión no soluciona este conflicto que estamos viviendo en Bolivia y que vean la mejor manera de poder solucionar los problemas que la población requiere en Bolivia. Muchísimas gracias. Eso sin duda una bomba de tiempo y nada se resuelve con la represión. De eso está clarísimo los ejemplos en Bolivia y en otras naciones de América Latina. Asambleísta, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.